Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidos. Muy buenos días para todas. Eh, este día, por cuestiones ajenas a mi persona, vamos a trabajar con este video que le voy a dejar por acá. Estamos haciendo con todo gusto para continuar con nuestra clase. Bueno, antes que nada, las indicaciones para esta clase son las siguientes. Que en la caja de comentarios dejar tu nombre y número de lista, para después luego yo voy a tomar la asistencia y se la voy a enviar a su computadora para que sea. Número 2, en el momento de la sesión que usted tiene que poner su comentario en la caja, para la redundancia, la caja de comentarios. Debe poner esta expresión y tomar los apuntes convenientes. Recuerde pues después de la clase va a estar cerrado. Esto es para que usted pueda tomar sus apuntes. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase con función y sobre todo cualquier pregunta la podremos hacer en el chat. Se le olvide poner su nombre, número de lista, opciones de asistencia y luego comentar sobre la reflexión. Bien, sin más que decir, pasamos a la siguiente presentación. Muy bien, ahí tenemos el saludo, la reflexión, los comentarios, el contenido logro, la actividad de inicio, el desarrollo de la clase, la consolidación, la evaluación y el cierre. Muy bien, esa es la agenda que vamos a desarrollar para esta mañana. Vamos a darle la siguiente lámina, vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahí tenemos la reflexión. Generalmente, pues usted sabe que en clases hacemos parte de la reflexión, pero hoy acá asincrónico lo vamos a hacer de esta manera. Yo voy a leer la reflexión y voy a dar alguna opinión y usted en la caja de comentarios ahí deja su opinión. Veamos, dice de la siguiente manera: nunca podría haber hecho lo que he hecho sin los hábitos de puntualidad, orden, diligencia y sin la determinación de concentrar en mí un objetivo a la vez. Esto es de Charles Dickens, muy famoso, por cierto. Y bueno, y usted vaya poniendo ya su comentario ahí en la cajita para que quede registrado su participación. Muy bien, mientras tanto, sabemos todos que este mes vamos a dialogar, a reflexionar sobre el valor de la puntualidad. Es un valor sumamente importante, ya sea en diferentes tipos de actividades, ya sea en entrega de tareas, ya sea en exposiciones, en clase, en nuestra vida personal. Debemos ser siempre muy, pero muy responsables. Eso es también guardar respeto al tiempo de las demás personas. Así que, bueno, como le invito a que deje su comentario ahí y luego vamos a revisar cuáles comentarios quedaron registrados. Muy bien, esta mañana vamos a retomar el contenido, la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez. Ya creo que en clase ya lo habíamos comenzado a ver un pedacito, pero lo vamos a retomar para que usted pueda conocer un poquito más de lo que pasó. Los indicadores de logro para esta página, para esta clase, perdón, son los siguientes. 2.2 caracteriza con objetividad el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, explicando su influencia en la historia de El Salvador. 2.3 presenta un informe sobre la insurrección campesina de 1932, contrastando diferentes fuentes bibliográficas y manifestando imparcialidad en sus conclusiones. Como podemos ver en los indicadores de logro, casi son dos temas incluidos en uno. Vamos a hablar de la dictadura, pero esto va tomado también de la mano de la insurrección campesina. Para empezar, vamos a ver algunas imágenes, las cuales pues vamos a determinar. Ahí tenemos este señor que vemos ahí en pantalla, es el líder cacique de El Salvador, llamado Feliciano Ama, que tuvo mucho que ver antes y un poquito después de la insurrección campesina. Ya vamos a ver por qué. Este señor, pues lastimosamente fue asesinado, era el líder de los indígenas acá en El Salvador, pero ya lo vamos a ver más profundo. Luego tenemos otro líder, Farabundo Martín, que es un señor también que en aquella época lideraba algunos sectores de la sociedad y que luchaban entre las justicias que se cometían en aquel momento. Por cierto, hay un partido político en la actualidad
que también retomó su nombre para el nombre de su partido político, ¿verdad? Bien, y como él es Faramundo Martí. Y para continuar tenemos también de la personalidad histórica que vamos a hablar en esta mañana, que es el general Maximiliano Hernández Martínez. Ya conociendo las imágenes de estos señores, los rostros, vamos a pasar a hablar un poquito de la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez. Podemos decir que a este periodo de 1931 a 1944 también se le puede conocer como el Martinato a este periodo, debido al apellido del general, que era Martínez, y eso da pie a que se le conozca como el Martinato. El Martinato hace referencia a toda la gran mayoría de sucesos que se dieron o se suscitaron dentro de este periodo. Bien, como lo veíamos anteriormente en las clases pasadas, veíamos un poquito acerca de lo que son presidentes que habían conformado de 1900 a 1931, a la llegada del presidente Martínez. Pues cabe resaltar que este presidente, el general Maximiliano Hernández Martínez, llega por un golpe de Estado. ¿Y qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado es aquel en el cual se toma el poder por la violencia. La persona que está a cargo es sacada por medio de la violencia y se ocupa el cargo de la persona que en ese momento pues violentó los derechos y las leyes para llegar al poder. Entonces, podemos ver que en ningún momento la Constitución reconoce, ¿sí?, y organismos internacionales tampoco reconocían a presidentes que habían llegado por golpe de Estado, que esto pues prácticamente después de esta época de Martínez se va a volver casi una moda entre los gobiernos que vienen a nuestro país, que se da el periodo militarista. Pero en este caso vamos a hablar de la insurrección y de Martínez. Bueno, tenemos que tener en cuenta una fecha, que es el 22 de enero de 1932, que es donde en ese momento, en esa fecha, se da la insurrección campesina. Ya vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso. Bueno, como lo podemos apreciar en el texto, dice que la Asamblea Legislativa, o sea, los diputados, hace un periodo de excepción después de 3 décadas de no reconocer ningún presidente que llegara por golpe de Estado. Pero en 1932 en febrero exactamente, lo hace al general Maximiliano Martínez presidente constitucional. Luego después de automáticamente la insurrección campesina ocurrida en el mes anterior. Para esto, para determinar por qué hicieron esa excepción, había que hacer otros estudios, pero a simple hecho nos da la pauta como que había un temor, ¿verdad? Ahí, después de la insurrección, concederle al presidente, a general Martínez, la presidencia o que ya fuera un presidente constitucional. Bien, dentro del mandato del general Maximiliano Hernández Martínez, se trata de asegurar un clima de libertades, un clima de elecciones, en las cuales, pues, en 1935 se llama otra vez al pueblo a elecciones y resulta ganador sin oposición alguna. Luego termina ese periodo y crea una asamblea constituyente, lo cual él lo elige otra vez como presidente en 1939, dice dentro de un marco excepcional que se refería al artículo 91 de la nueva constitución que se había reformado en ese momento. Ya para 1944 se da la misma vía de reelegirse nuevamente, mientras que los discursos, él manifestaba que no terminaban su periodo porque el país no estaba asegurado el orden social y el bien, y que la democracia todavía le hacía falta. Entonces, muchas veces dentro del gobierno se dieron grupos dentro del ejército que trataron de darle golpe de Estado, pero no lograban capturar al presidente. Hablar de Maximiliano Hernández Martínez es hablar de una serie de sucesos de dos tonos, tanto buenos como malos. Hay cuestiones que se hicieron muy bien, que todavía en la actualidad se están usando, se están trabajando, y hay otras que no se hicieron o no fue la mejor manera quizás de hacerlo, ¿sí? Entonces, porque sí, hay muchas cosas que podemos mencionar, lo vamos a hacer más adelante, que el presidente Martínez dejó
acá en El Salvador. Póngase a pensar usted, estimado estudiante, que desde 1931 al 44 hay cuestiones que todavía usted quizás ha pasado por una carretera, ha pasado por un estadio, ha ido a un lugar que fue creado en el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, que va de 1931 a 1944. Y como lo decía al principio, le podemos llamar también el Martinato, que fue como se le reconoce hoy en día a este periodo. Muy bien, pasemos a la siguiente lámina y veamos. Como hablábamos de las reelecciones, de los periodos que se había reelegido, en el último periodo se comienza un movimiento dentro del ejército para poderle dar golpe de Estado y se toman los puntos clave, pero no lograron la captura del presidente porque fueron reprimidos. Pues para mayo de ese año se configura una red de conspiración conformada ya por otros sectores, los sectores como estudiantes, los médicos, los empleados públicos, los empleados del sector privado, y otros sectores que se fueron sumando poco a poco a algo que se le conoce hoy en día como la huelga de brazos caídos, que esta huelga logró paralizar completamente el país. La gente se presentó a los lugares de trabajo, pero no trabajaron. Y eso hace que un país pues, se deteriore inmediatamente. Bastaron solamente 10 días de presión para que el expresidente, el general Maximiliano Martínez, tomara esa decisión. ¿Sí? Y en menos de 10 días de esa presión, de la huelga, como se le conoce, de brazos caídos, el presidente decide abandonar el poder y lo da a conocer por medio de un discurso radiofónico. Esto fue el 8 de mayo y en este pues pone su renuncia al poder. Usted podemos observar una característica, que por medio de la violencia intentaron golpe de Estado y no pudieron hacer nada para quitar del poder al general Maximiliano Hernández Martínez. Pero todos los sectores se unieron, paralizaron el país, económicamente hablando, y eso pues llevó a que el general pusiera su renuncia por los medios públicos, que en ese entonces era la radio. Veamos. Ahora vamos a hablar ahorita, en este momento, en esta lámina, ya del levantamiento. Ya hablamos un poquito del gobierno de Maximiliano Martínez, más adelante lo vamos a retomar, pero debemos tener en cuenta también el levantamiento campesino, porque esto fue un punto importante en la historia y que es relevante durante el periodo del Martinato, como es conocido. Veamos, para 1928 ya existía un partido que se llamaba Partido Comunista Salvadoreño, que se funda en 1928 en el contexto de la crisis económica, y esa crisis ahonda para que las ideas de este Partido Comunista fueran aceptadas por las personas de aquella época. Este Partido Comunista Salvadoreño participa en los comicios de 1932, que eran las elecciones para diputados y alcaldes, pero no ganó. ¿Cómo se daban las elecciones? Las elecciones no son como ahora, lo que usted ha visto por la televisión, lo ha expresado por los medios, o quizás lo ha escuchado en la radio o en las redes sociales. Las elecciones se trabajaban de la siguiente manera. La persona, generalmente campesinos algunas personas profesionales, llegaban al centro de votación, a los lugares, no eran centros de votación, no eran las escuelas, sino que se era en la calle, llegaban y estos decían el nombre del partido y la persona por quien iba a votar. Pero recuerde que en aquella época no se compartía mucho. En el periodo del Martinato, pues que estaba en este momento antes del levantamiento, después del levantamiento, a él lo crearon presidente y fue en ese periodo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Votar por un partido contrario pues era muy problemático, ¿verdad? Porque más que no es como ahora, que el voto es secreto. Usted va, el domingo vamos a tener elecciones para consejos municipales y diputados al Parlacen. Entonces, si usted sabe que le dan una papeleta, usted se va a una cajita, cruza, nadie lo ve y mete en otra cajita el voto. Y es anónimo, secreto. En este momento no era secreto, usted daba por viva voz conocer el partido y el candidato por quien usted iba a votar. Entonces,
Esto generaba diferentes incidentes durante los procesos electorales. Algunas personas se molestaban, otras, y resulta que hasta el final se anulaban las elecciones, eran boicoteadas por el partido en turno, porque pues, mucha gente ya no quería esta parte de lo que se estaba viviendo en 1932 o en el periodo del Martinato, ¿verdad? Ahí tenemos unas imágenes. La primera es cómo era el logo en aquella época y pues un poquito más actualizado. Vamos a la siguiente lámina. Veamos. A mediados de ese mes de mayo, el gobierno descubre en la capital planes de un levantamiento campesino. O sea, ya se venía dando, ¿verdad? Un poquito. Veamos, fueron capturados líderes, entre ellos, lo que ya vimos en la imagen, ahí la tenemos, Farabundo Martín, y fueron neutralizados los posibles apoyos dentro del ejército. Los dirigentes de los partidos entraron a divergencias en torno a la continuación de los planes originales. O sea, ya los campesinos y algunos sectores de la población ya estaban planeando cómo hacer una insurrección. Esta insurrección no se da por la llegada de Martínez al poder, sino que se comienza a fraguar desde 1900 hacia adelante, cuando se dan las reformas agrarias, que ya como hablamos en clases anteriores, una reforma agraria son diferentes leyes o una ley que va a establecer la tenencia y el uso de las tierras, ¿sí? Veamos, hacia el 22 de enero, campesinos armados, lógicamente con machetes, piedras, fueron a atacar simultáneamente diferentes centros, todo en ese momento, todo lo que se consideraba, ahí se oye el timbre, no le haga caso a usted que no es para nosotros, todo lo que se consideraba en ese momento para los campesinos forma de autoridad iba a ser atacado. Atacaron puestos militares, puestos policiales, atacaron oficinas de la finca donde ellos laboraban, porque su descontento, ¿cuál era su descontento? La reforma agraria. Anteriormente, voy a explicarlo, quizás luego lo vamos a tener en la presentación. Anteriormente, no sé si habíamos hablado de los ejidos, las tierras ejidales o los ejidos, que eran tierras comunales, eran parcelas, porciones de tierra donde los indígenas se le habían asignado para que estos pudieran trabajar sus tierras y salir adelante. Los gobiernos implementaron leyes como esta, por ejemplo, la reforma agraria, la cual contemplaba la tenencia de la tierra, y fueron esas tierras expropiadas a los campesinos y entregadas a personas que ya tenían el poder económico para poder producir, esto sí, café, porque la base al periodo de 1900 a 1931 se le conoce como el estado cafetalero, porque es donde el café cobra un auge en las exportaciones. Pero un dato curioso es que el café, una plantita de café, al sembrarla necesita 2 años de cuidado para que esta plantita pueda dar fruto. Si no, o sea, 2 años de invertir en insumos para que esto pueda ser beneficioso, hacer la cosecha y poder exportar este café. Los campesinos en ese momento no tenían las condiciones económicas para poder hacer esta inversión en los palitos de café, en las plantas de café. Pero quienes tenían eran los terratenientes y los poderosos. Y como también tenían mucha influencia en los gobiernos, estos pues, hacían las reformas para darle las tierras a los terratenientes, a los que podían invertir, y afectaban directamente la economía de las familias campesinas y las familias indígenas en El Salvador. Entonces, de hecho, pues eso fue un gran descontento que se ocurre, y estos toman represalias contra aquellos quienes tenían conflictos laborales. Porque, pongámonos un dato, cuando estos tenían la tierra se llamaban campesinos porque podían trabajar en el campo, hacer sus cosechas, luego se les quitan las tierras y pasan a ser jornaleros, les pagaban un poquito por una jornada diaria, y eso pues descompensó a muchas familias que se encontraron inmediatamente en la miseria, que lo único que tenían era su tierra, y haberla perdido de esa manera pues generaba como un recelo, un descontento, y lógicamente iban a haber represalias. Entre esas pues tenemos esos conflictos laborales. Otros marcharon hacia la capital, que se encontraba en zozobra, pero el ejército rápidamente con sus armas tomó
las riendas o el control de las zonas alzadas. Fíjense bien, ellos, los campesinos, iban machetes, palos, piedras, cuchillos, y el ejército pues tenía sus armas. Esto fue una gran desventaja que en aquel momento no se pensó. Vamos a la siguiente. Ahora, veamos, esto se da desde los pueblos mayoritariamente indígenas. Podemos hablar de Guayuda, de Navizalco, Sonsonate e Izalco. Salieron en grupos de indios o hombres armados con palos y machetes que se dedicaban al saqueo de comercios, oficinas públicas y casas de habitación. Todo lo que para ellos significaba autoridad o significaba poder económico fue atacado en ese momento. Estos pues provocaron como 20 muertes entre policías, guardias y otros intentaron tomar cuarteles de Sonsonate y Aguachapán. Otra parte de estos grupos se dirigió a la capital, pero el ejército y la policía sofocaron rápidamente el movimiento de indígenas. Entonces, días después de la insurrección, después de sofocada, comienza lo bueno, la persecución a los dirigentes y militantes del Partido Comunista, como también, ¿sí?, a los votantes que se habían acercado y según el registro del voto oral de los que habían sido las elecciones anteriores, para ser todos fusilados, y las cifras superan los 5.000 asesinados. Fíjense bien, a partir de una votación, como lo vimos en la lámina anterior, fueron buscados y fueron fusilados en el muro. Ahí entra Feliciano Ama, que fue ahorcado, Luna, que también fue asesinado, Zapata, que también trabajaba en estas cuestiones de ayuda, también fue asesinado, y Farabundo Martí. Vamos a la siguiente lámina y tenemos que ver un poquito más a fondo lo que es el levantamiento campesino. En El Salvador, también el levantamiento campesino es conocido también como la matanza de 1932. Se oye un poquito fuerte el término, la matanza, pero en realidad fue eso. Nosotros tenemos que comprender lo que pasó en esa época para darnos una mirada al futuro y ver qué es lo que puede pasar con este tipo de acciones, ¿verdad? Bueno, la matanza en 1932 fue una mezcla entre protesta e insurrección, que acabó en el etnocidio, lo vamos a llamar así, el etnocidio de representantes con el extremo directo de casi la totalidad de las comunidades náhuatl en El Salvador. El genocidio náhuatl de El Salvador fue un proceso sistemático de exterminio de las comunidades náhuatl en El Salvador, llevado a cabo por el Estado salvadoreño de 1932 a 1944, que también este periodo de tiempo es conocido como el martinato, siendo los primeros meses los más intensos y provocándose una mayor cantidad de víctimas. El resultado fue prácticamente la extinción o exterminación de la etnia náhuatl y su cultura, lengua, y además de dar inicio a una dictadura militar que perduró por 12 años y que puso un comienzo a los regímenes militares en El Salvador. Fíjense bien, 12 años. Estos campesinos fueron perseguidos y asesinados por el simple hecho de exigir sus derechos, ¿sí? De exigir sus derechos, de querer tener su pedacito de tierra para poder sobrevivir. ¿Y cuál es el derecho que querían? Sobrevivir, tener una vida cómoda, una vida estable. Pero en ese momento, pues las dictaduras militares no daban pie a ninguno de esos. Y veníamos viendo desde 1900 que algunos gobiernos, a excepción del primer presidente del siglo XX, estos gobiernos después de él trabajaron para la oligarquía, para las élites en El Salvador, para las familias poderosas económicamente hablando. Entonces, la historia es lo que podemos observar nosotros que se ha venido dando en El Salvador. Ahí también tenemos en el mapa la zona en donde se da el levantamiento y el resultado de este levantamiento, ¿verdad? Cuenta la historia también que en este momento, pues de días después que comenzaron la persecución, el general Martínez dio la orden de que todo aquel que portara traje típico, que hablara náhuatl, ¿sí? Traje típico,
que hablara náhuatl, ¿sí? Que portara cuma, que portara tecomate, era llamado indio, y ese indio era sospechoso de la revuelta campesina. ¿Y qué es lo que querían? Que no hubiera otra revuelta. Por lo tanto, cuentan la historia, cuentan los abuelitos, de que las personas iban por la calle y lo veían las autoridades, mira, decían cómo viene este indio, y comenzaban a pegarle con la parte trasera, lo que le llaman culata del fusil, a los pobrecitos indios. Y algunos pues ni siquiera participaron y a otros ni cuenta se dieron de esta insurrección, pero pagaron también por exigir sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre yo he dicho que nuestra idiosincrasia, nuestra cultura fue negada aquí en el país. ¿Por qué? Porque la gente tuvo miedo. Cuando esa orden se dio, que todo aquel era sospechoso, las personas dejaron de hablar náhuatl, dejaron de vestir su traje típico, ¿sí? Dejaron de usar tecomate. El tecomate era una cosita como así, con cinturita, donde se da, es como un fruto, lo limpiaban bien y ahí transportaban su agüita, porque eso lo mantenía. Como ellos trabajaban de sol a sol, aunque estuvieran al sol, eso lo mantenía fresquito, podían tomar agua fresca. Portaba cuma. Eso fue, la gente tuvo miedo de morir y fue dejando sus raíces atrás. Pero hoy en día todavía hay pueblitos que mantienen esa idiosincrasia. Por ejemplo, en Sonsonate, por ahí vamos, todavía hay personas que hablan náhuatl, generalmente en San Antonio del Monte, Santo Domingo de Guzmán, donde hablan náhuatl todavía, y hay muchas personas que visten su traje típico también, ¿verdad? Que todavía, pues a estas alturas, tienen sus derechos como minorías, como grupos étnicos, y lucen esas características que son en realidad nuestras raíces. Pero de hecho, pues la historia cambia el rumbo del futuro. Usted, estimado estudiante, quizás no conocía de esto, pero ahora puede ver por qué nuestra cultura es un tanto diferente. Si usted va a Guatemala, la antigua, todo el mundo, la gran mayoría de personas anda con traje típico, porque Guatemala es otra historia. Guatemala, su extensión territorial permitió que no se exterminara la cultura, lo que pasó acá en nuestro país. Vamos a la siguiente lámina. Bien, dadas las circunstancias, bueno, como decíamos, dadas las circunstancias que se habían dado de pobreza, las desigualdades que se habían dado entre campesinos y hacendados o gente con dinero que en ese momento estaban a expensas del café, y también que habían sido despojados o sus tierras habían sido expropiadas, esto hizo que se sometieran a trabajo mal pagado. Empezaron la gente a sentir esas consecuencias y claramente pues comenzaron a rebelarse contra las autoridades. Eso fue lo que los llevó a organizarse. Claramente las sociedades, cuando sienten justicia, se organizan y comienzan a rebelar, a exigir sus derechos. Al principio, pues estos lo hacían uno o dos campesinos que no querían tolerar esas situaciones, pero eran reprimidos rápidamente. ¿Qué es lo que pasaba? No tenían la fuerza, ni las armas, ni nada para poder rebelarse. Fíjese bien, desde ya estamos hablando de esto, y luego que hablemos ya de la guerra en El Salvador, estos son como los inicios, las protestas que se daban, y siempre fueron reprimidos por las autoridades. Luego, pues, los grandes terratenientes, los que tenían dinero, lógicamente estaban ligados al gobierno y a las autoridades militares. Por eso es que inmediatamente un campesino, un indígena, se rebelaba, inmediatamente era fusilado al padrón y fusilado, porque no iban a permitir poner en riesgo su estatus, ¿verdad? Y sus ganancias, sobre todo el dinero. Bien, vamos a la siguiente lámina. Después de varios arrestos, a los campesinos iniciaron un proceso de organización de bajo perfil, es decir, que no querían que la gente se diera cuenta, porque iba a llegar a oídos de las autoridades e iban a volver a pasar lo mismo. Ahora, ¿cuál era el objetivo en común? ¿Sí? No, ahí no habían jerarquías entre ellos, todos se unían para un objetivo, que era que les regresaran sus tierras para poder seguir viviendo tranquilamente. Entonces, estos pues eran rápidamente contactados y eran rápidamente disueltos, o sofocados por los cuerpos de seguridad, que en aquel entonces pues estaba la Fuerza Armada, la Policía de Hacienda,
y algunas otras entidades que eran que sofocaban este tipo de situaciones. Luego, pues, se llevaban, eran apresados, puestos a la disposición, y estos pues los condenaban al padrón de fusilamiento o a la horca, que eran dos cuestiones que se daban en aquel momento. No hay datos de cuántas ejecuciones se dieron, cuántos indígenas perdieron la vida por reclamar sus derechos, pero eso fue antes el levantamiento. Sin embargo, se sabe que fueron condenados muchos los líderes campesinos, como le pasó a Feliciano Ama, que fue ahorcado en el árbol por ser condenado o ser el líder del levantamiento, ¿verdad? Porque amenazaba a las personas que tienen dinero y su estatus. Bien, vamos a la siguiente lámina. En El Salvador, sumido en la profunda crisis económica que había generado en 1929, enfrenta rebeliones, protestas contra el sistema que se había gestado, que era un sistema de desigualdades, y sobre todo las reformas agrarias, que estas fueron las que agudizaron que estos campesinos se alzaran y que exigieran que se les devolvieran sus tierras, como ya decíamos, tierras ejidales, y que los terratenientes no tuvieran nada más que hacer en sus tierras. Pues estos se levantaron contra el gobierno, atacaron, como ya lo hemos visto, a instalaciones militares. El Partido Comunista apoyó también tras perder las elecciones y fueron acusados también de fraude electoral. Entonces, el resultado fue una respuesta militar del gobierno, en ese entonces Maximiliano Hernández Martínez, quien ordenó la ejecución de todo aquel, lo que le comentaba anteriormente, que se alzase en contra del régimen. Algunos autores estiman que una cifra es de 25,000 fallecidos. Hasta la fecha, se sigue conmemorando el 22 de enero, aunque no hoy a grandes rasgos, pero sí siempre está esa memoria histórica de estos episodios oscuros que se dieron en nuestra historia de El Salvador y las secuelas políticas, económicas que dejaron y sobre todo culturales. Una de las consecuencias es que se negó nuestra cultura. Desapareció el náhuatl, no del todo, pero la gran mayoría de personas dejó de hablar náhuatl por miedo. Desapareció nuestras raíces, nuestra forma de vestir, nuestra forma de vivir, nuestra forma de alimentar a nuestras familias, y tuvimos que buscar otras opciones y sobre todo una marcada desigualdad que se vino dando desde 1900 hasta la fecha. Tenemos bien marcadas las desigualdades en nuestro país. Vea cómo afectó eso desde 1900, pasando por 1930, el martinato 1932 a 44, sigue con el periodo militar y luego nos enfrentamos a una guerra que era para resolver estos asuntos que traemos desde 1900. Pero pues el malestar social en El Salvador en ese entonces se había crecido desde 1920 a causa de los abusos por parte de la clase política y sobre todo la desigualdad de lo entre terratenientes y campesinos, producto de las políticas y leyes aplicadas por aquel entonces. Ahora, en dicho malestar se ve agudizado por la tremenda baja de los precios del café, que estos recibían ellos, los campesinos eran quienes lo preparaban, lo cortaban, lo arreglaban, y los terratenientes eran con los que se quedaban con la mayor parte del dinero, y eso les daban un poquito, ¿verdad? Entonces, durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, la economía de El Salvador se estuvo gracias al cultivo del café, de tal forma que dicha época, como ya lo hemos dicho antes, se conoce como la República Cafetalera. Entonces, esto hace que la caída del café se hace que hubieran despidos masivos porque ya no podían pagarles, y esto implementa cierre de varias haciendas, lo cual llevaría a una crisis económica muy profunda que sumergiría más a los campesinos en la miseria y en el descontento que se venía sintiendo por las desigualdades económicas. Ahí tenemos una imagen, como podemos ver, como una especie de línea de tiempo, que eran las injusticias. Para 1920 fueron expropiadas las tierras comunales de los indígenas. Para el 29 fue la Gran Depresión, que esto fue un abono más
para lo que los campesinos vivían en aquel momento. En el 32 fue el levantamiento campesino, liderado por Feliciano Ama y Farabundo Martí, quienes fueron asesinados, pero estos buscaban la reivindicación sociales y mayor autonomía a las comunidades. Y en la actualidad, pues un informe de la ONU del 2013 indica que la población indígena salvadoreña equivale solamente al 10% del total de los habitantes, cuando en realidad en aquella época era casi un 90% la comunidad indígena, ¿verdad? Pues todos estos acontecimientos han dado pie a que nuestro país vaya cambiando, se vaya suscitando otros cambios, vamos tomando culturas de otros países y haciéndolas nuestras, porque la nuestra en un momento de la historia fue casi negada. Muy bien, tenemos un cuadro resumen de las interpretaciones de algunos autores sobre el levantamiento de 1932. Por ejemplo, tenemos la teoría de la conspiración, la teoría de la provocación, la situación económica, el conflicto étnico y varios levantamientos. ¿Qué son estas teorías? El por qué se dio el levantamiento campesino. Veamos, la teoría de la conspiración dice que señala que el Partido Comunista y a su trabajo de conspiración entre las indígenas y campesinos y sectores del ejército. Esto alega que por eso se dio el levantamiento. La teoría de la provocación habla de que la dictadura del general Hernández Martínez negó a reconocer el triunfo del Partido Comunista. Esto es en parte político. Veamos algo económico. Él plantea que el descontento de los campesinos por la concentración de las tierras es una economía campesina y las difíciles condiciones laborales agravadas por la crisis internacional. Otra teoría, que es el conflicto étnico, se trata de resentimientos entre indígenas y ladinos, o sea, que los que no eran indígenas, propietarios blancos por motivos culturales y económicos. Y la teoría de varios levantamientos se conduce en movimientos de diferentes grados de organización, donde previamente se tuvieron participación comunista. ¿Cuál crees tú que es la teoría que da origen al levantamiento campesino? Puedes ponerlo en la caja de comentarios para dar tu opinión. Después que hayas dado tu opinión, solo me queda decirte que en realidad parte de la teoría que más se asemeja a la levantación es la teoría que habla sobre la situación económica, porque está planteada que los campesinos se pusieron en ese plan porque la concentración de la tierra la tenía la élite y las tierras habían sido quitadas a estos campesinos. Entonces, ahí podemos ver que es una de las razones principales del por qué se daba este levantamiento campesino. Ahora, pues, podemos observar esas teorías y vamos a la siguiente lámina. Ahora, veamos, el régimen del general Martínez, también conocido como el Martinato, en referencia a su segundo apellido, es conocido en la actualidad por el papel que jugó en el manejo de la crisis, sentando las bases de un nuevo papel de Estado en la economía nacional. Cabe destacar que este señor tenía la deuda externa a cero. La deuda externa es cuando pedimos préstamos o nos otorgan préstamos países que son más grandes, países que son económicamente solventes, nos hacen préstamos. ¿Para qué? Para infraestructura, para cuestiones sociales. Entonces, Maximiliano, el general, Maximiliano Hernández Martínez, pues esa deuda la saldó y tenía el país cero deuda. También se trató de una transición paulatina de un gobierno que asumía mayor responsabilidad en las actividades económicas. Producto del consenso con los grupos económicos en medio de la crisis económica que se está viviendo también e internacional que se está viviendo por aquella época. Veamos, durante el mandato del general Martínez se crea el Banco Central de Reserva, se crea el Banco Hipotecario, la eliminación de la deuda externa, la creación de instituciones de crédito para el campesinado, y que ahora las conocemos como la Federación de Cajas de Crédito, nacieron como la Federación de Cajas de Crédito Rurales. También se dan otros proyectos como construcción de viviendas accesible para obreros, el saneamiento de la tesorería nacional, o sea, que el fondo, el dinero que tiene el gobierno que recauda a través de los impuestos fuera
llevado donde debe llevar. También el respaldo a los productores de café, caña de azúcar, de algodón, mediante medidas económicas que fueron favorables para estos rubros, y la educación también se mantuvo en pie. Fueron algunas cosas de que este señor pues nos ha dejado. El Banco Central de Reserva todavía existe, el Banco Hipotecario también, que fueron creaciones del Martinato, del general Maximiliano Hernández Martínez. Tenemos también un video que vamos a ver. Este video es cortísimo, pero lo vamos a ver en un ratito más. Veamos. El 22 de enero de 1932, y estalla una revuelta en el occidente de El Salvador, perpetuada por miles de campesinos de ascendencia pipil. Las razones: por un lado, el descontento de la población por la cancelación de la segunda ronda electoral en la que el Partido Comunista Salvadoreño iba a participar. Por el otro, el resentimiento de la población indígena pipil en el occidente del país, que aparte de haber sido explotados en la cultivación del café, y habiendo sido despojados de sus tierras por el gobierno en 1886, ahora estaban desempleados y aguantando hambre. Esto por la crisis económica de 1929, que tuvo un fuerte impacto en los precios internacionales del café y forzó a unos terratenientes con poca consideración a cerrar sus haciendas. Miles de campesinos armados con machetes, palos y piedras comienzan a marchar y a tomar control de varias ciudades como Jutiapa, Izalco y Nahuizalco, matando alrededor de 100 personas a su paso. Pero de ningún modo estas personas estaban preparadas para lo que acababan de provocar. En los siguientes días estaban a punto de formar parte de uno de los genocidios más sangrientos en la historia reciente de Latinoamérica, con sumas estimadas entre los 30.000 a 40.000 víctimas. Es por esto que en este video estaremos viendo uno de los capítulos más oscuros en la historia salvadoreña. Estás viendo Cubic Pro, el único canal en donde te explicamos la historia de El Salvador. Sin más que agregar, comencemos. Para entender los sucesos sangrientos que pasaron en El Salvador en 1932, tenemos que remontarnos al año 1840, cuando El Salvador se declara como un estado soberano. Para este tiempo, la economía salvadoreña dependía en su gran mayoría en la producción y exportación del añil, que era producido por la oligarquía añilera de ese entonces. Para este mismo tiempo, también existía algo llamado tierras ejidales y comunales, que básicamente eran tierras rurales que eran públicas, para uso de las personas indígenas y campesinas del país. Esto creaba un cierto balance entre la población campesina y la clase oligárquica, ya que daba una forma de subsistencia a la población campesina de pocos recursos, y que ya era explotada en la cultivación del añil. Más adelante en el siglo XIX, para 1870, la economía salvadoreña estaba atravesando una gran transformación, lentamente dejando de producir añil y acoplándose al auge del café. Esto por la disminución en la demanda del tinte azul de parte de Europa y de Estados Unidos, y con reformas e incentivos de parte del gobierno para cultivar café, un producto que ya estaba siendo cultivado en muchos países latinoamericanos. Para 1892 la producción del café ya significaba el 80% de la economía salvadoreña. Y aunque hoy en día esto se puede escuchar como algo bueno, debido al crecimiento de la economía, la realidad que vivía la gran mayoría era muy diferente. Para lograr esto y convertir a El Salvador en una república cafetalera, que como vimos en el video, como Estados Unidos le robó a Guatemala, tan solo significaba que El Salvador era un país inestable, con mucha desigualdad y cuya economía dependía de pocos productos de escaso valor agregado, que en este caso era el café. Para lograr esto, el gobierno de El Salvador tuvo que pasar una nueva reforma agraria, que transformó la forma de tenencia de tierras en el país. Esta fue llamada Reforma Liberal y fue pasada en el año 1881, bajo el mandato del presidente Rafael Saldívar. Esta reforma consistía en sacarle lucro a todas las tierras cultivables en el país. Para esto era necesario expropiar las tierras comunales y ejidales de los campesinos y indígenas, ya que a los ojos del gobierno, estas estaban siendo desperdiciadas. Y es así como en 1882, el gobierno de El Salvador expolia las tierras que un día habían sido para el bienestar social y que daban sustento a miles de familias campesinas y indígenas. De esta forma, el gobierno entregaba las tierras expropiadas a los terratenientes y exportadores de café,
a precios risibles hoy en día. Familias como los Dueña y Regalado están entre las que se lucraron más en el tiempo de la expropiación, adueñándose de grandes extensiones de tierra por todo El Salvador, formando así una nueva clase oligarca. Pero viendo todo esto, los campesinos comienzan a migrar a las grandes ciudades y a países vecinos como Honduras y Guatemala. En respuesta a esto, el gobierno de Rafael Saldívar pasa leyes para contrarrestar este problema, ya que si más campesinos se iban de los campos, ¿quién trabajaría en las fincas de café? Leyes como la ley del jornalero y jueces agrícolas aseguraban que la mano de obra campesina no escaparía. Pero hay más. El gobierno también pasa una ley en contra de la vagancia y crea la policía rural para perseguir a estos vagos, que en realidad eran personas que no tenían un trabajo fijo en alguna finca o hacienda. A estos vagos se los llevaba forzosamente a trabajar en las fincas de café, y de esta forma evitar que estas personas se fueran a otros lados como la capital o a Honduras o Guatemala. Y como una medida más de parte del gobierno para hacer cumplir estas leyes, crean la Guardia Nacional en 1912, que desde su fundación se caracterizó por la represión. Durante los próximos años después de la expropiación, la economía salvadoreña estaba en auge gracias a la producción del café, y es durante este tiempo que las grandes terratenientes hicieron más dinero del que jamás habían soñado, ampliando así la brecha entre los pobres y la clase dominante. Esto en parte a que les pagaban cerca de nada a sus trabajadores, y en las fincas más grandes se les pagaba con fichas, una moneda emitida por la misma finca, que únicamente servía en las tiendas y mercados de esa misma finca. Y en las fincas más pequeñas o con dueños más dadivosos se les pagaba con comida. En este punto, estas personas no eran más que simples esclavos de un sistema que el gobierno y la oligarquía habían diseñado, y todo estaba a su favor. Pero todo esto venía alimentando un resentimiento en la población campesina e indígena, hasta que llegó a su punto de quiebre. No solo les habían quitado sus tierras y los habían explotado en la cultivación del café, sino que ahora ya no los necesitaban. La crisis del 29 devastó el mercado internacional del café, y todo este malestar, juntamente con el resentimiento que ya había en la población, son las que conducen al levantamiento campesino de 1932. Los campesinos de los departamentos del occidente de El Salvador se levantan en armas a demandar que se les devuelvan las tierras que les fueron quitadas en 1885. Con palos, machetes y piedras comienzan a tomar varias ciudades en los departamentos de Sonsonate y Aguachapán, dirigidos por Feliciano Ama, un cacique bien conocido por los indios Izalco, y Farabundo Martí, el secretario general del Partido Comunista Salvadoreño. Rápidamente esta noticia llega al gobierno de Martínez en San Salvador, quien responde inmediatamente enviando al ejército y la Guardia Nacional. Pero esta insurrección terminó antes de que llegara a algo significativo. En las primeras 72 horas el ejército ya había matado a 25,000 indígenas, acribillándolos con ametralladoras recién compradas a los Estados Unidos. También cuelgan a los caciques y líderes indígenas como Feliciano Ama y fusilan a los dirigentes del Partido Comunista Salvadoreño, entre ellos Farabundo Martí. El ejército continuó esta masacre por los departamentos de Sonsonate y Aguachapán, fusilando a cualquiera con rasgos indígenas, extinguiendo así la cultura pipil de El Salvador. Y por si alguno quería escapar a otro país, digamos a Guatemala, el gobierno del dictador Jorge Ubico ya había cerrado su frontera, dando así su apoyo al gobierno de Martínez. Al final se estima que fueron algunas 40,000 personas, mayormente indígenas, las que fueron masacradas por el ejército en el año 1932. Y aunque esta historia no es muy conocida a nivel mundial, sigue siendo uno de los genocidios más grandes en la historia latinoamericana. Pero como siempre en la historia, esto fue hecho para afianzar los intereses de unos pocos, que en este caso fue la oligarquía cafetalera, que literalmente tenía a El Salvador esclavizado. Bueno, esto fue todo por este video. Déjame saber qué me faltó mencionar en la caja de comentarios. Gracias y hasta la próxima. Muy bien, ahí teníamos el video que nos habla de lo que estamos viendo, ¿verdad? El general Martínez. Y ahora pues vamos a trabajar en tu casita, vas a trabajar las páginas del libro de la 40 a la 47. Ya sabes, lee por favor, subraya y contesta las actividades. De mi parte, no me queda más que despedirme. Voy a revisar esas paginitas en casa
y en casa, en clase, perdón, y pues feliz fin de semana para todos, cuídense, se les quiere, hasta la próxima clase. Feliz día para todos.